Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de 2 contra 1. Bueno, seguimos repasando las plantillas de esta liga endesa. Chema y yo no nos cansamos de ir de lado a lado de España para repasar un poco pues lo que da de sí cada una de las plantillas de los equipos que van a jugar este año la ACB. Y nos toca pues ir a Gran Canaria. La verdad que allí tenemos a un gran amigo, a Carlos, y gracias a él pues vamos a poder hacer el análisis de la plantilla y vamos a ver pues qué hay que mejorar con respecto al año pasado, qué se puede hacer mejor, qué aspiraciones tiene este equipo de Porfi Fisac. Así que nada, voy a pasar a presentaros, aunque ya los conocéis, y a darle las gracias por estar aquí. Hola Chema, hola Carlos. Buenas, compañeros. Muchas gracias por la invitación, un auténtico placer. ¿Qué tal Chema? Todo bien, preparados para seguir analizando, porque es que cada vez queda menos tiempo para que esto arranque, ¿no? Para el pistoletazo de salida a las competiciones oficiales. Primero será la Supercopa, luego el arranque de la Liga Endesa, y es que esto va a ser un no parar, que también creo que vamos a agradecer por tener, ¿no? Un día a día más ordenado y más, ¿no? más disciplinado de saber qué juegan cada día los equipos y cómo se va organizando una temporada que esperemos, y tocamos madera, sea más normal y más típica de lo atípica y de lo anormal que ha sido el tramo final de hace 2 temporadas y la pasada campaña. Bueno, vamos a pasar a repasar un poco lo que fue el año pasado para Gran Canaria. Terminaron con 18-18 de balance, 18 victorias, 18 derrotas. Es verdad que se empezó muy mal, que hubo bastante controversia, que hubo alguno que otro problema de vestuario, pero al final se consiguió remontar el vuelo y terminaron en octava posición. Por lo tanto, jugaron los playoffs. En cuanto a altas, las voy a repasar, aunque ahora las comentaremos más detenidamente. Las altas son Chris Kramer, Miquel Salvó, Dylan Ennis, Pustoboy, Brusino y Elimane Diop. Y en bajas tenemos a Stan Okoye, a Fabio Santana, Matt Costello, Kilpatrick, Javi Beirán, Oleg Balcerowski y Bojan Klavic. Esas son las bajas. Y bueno, ¿qué os parece? Si quieres empezamos por ti, Carlos. ¿Qué te parece ese cambio de cromos? A priori habéis fichado bastante en Zaragoza, buenos jugadores, muchos conocidos por la afición española. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a ellos? A ver, a grandes rasgos, parece una plantilla más equilibrada. Por fin, en su primera rueda de prensa, ha querido respetar a la plantilla que se hizo el año pasado, pero no hay que olvidar cómo llegan tanto él como el director deportivo Willy Villar con el mercado ya empezado el pasado verano, contratos de los que no se pudieron librar, y son palabras que ellos mismos dijeron el año pasado. Bueno, Mecca Uryanatse, Javier Beirán, seguramente jugadores que no hubiesen tenido en su equipo por la forma que entiende por fin el baloncesto, y este verano es todo lo contrario, una plantilla hecha a medida del entrenador, con tres jugadores que ya han estado bajo sus órdenes, como Salvó, como Brusino, como Dylan Ennis, que además ha estado muy entusiasta siempre en sus declaraciones respecto a jugar para Porfi, y solo un jugador que no ha debutado en la liga andesa, como es Chris Kramer. Seguramente le llamaremos Kramer, lo intenté decir bien por lo menos la primera vez. Por lo demás, pocas dudas, los jóvenes, ver qué nivel son capaces de dar, pero bueno, a los Pusto Boy y Limane dio para el 4, esa también es otra duda, y a Brusino, a Dylan Ennis los conocemos perfectamente, así que aquí hay mucha ilusión entre la afición. Chema, ¿qué te parece? Sí, yo creo, bueno, al margen de todos estos fichajes que hoy iremos hablando de ellos más detenidamente, creo que jugadores que han funcionado bastante en el tramo final de temporada, sobre todo la gran clave, yo creo que aunque no es un fichaje, sí fue una renovación en el tramo final de curso, fue la de Ille Sloter, que probablemente fue el gran catalizador del cambio, ¿no? Desde su llegada al Gran Canaria. Bueno, respecto a los fichajes, bueno, yo creo que son jugadores que conocen mucho la competición, la liga endesa, mucha experiencia, muy experimentados, y que no van a tener, al margen del coste de acoplamiento al equipo, no van a tener coste del desconocimiento a una liga nueva, como es cuando llegas a esta liga endesa. Es una liga muy competitiva y muy difícil. Y bueno, y respecto a esto, pues ir viendo qué roles coge cada uno y cómo se van acoplando. Lo bueno, pues también es, como decía Carlos, ese conocimiento a fondo que tiene el entrenador de tres de esos jugadores que se suman al conocimiento del resto de jugadores que permanecen en la plantilla de la temporada pasada. Pues eso es territorio y sobre todo tiempo ganado de cara a acoplar todo para el inicio del curso.
Como bien hemos dicho, casi todos los fichajes son conocidos por la afición española porque han jugado en equipos de la Liga Endesa. El único que no conocemos es Chris Kramer. ¿Qué nos podemos esperar de él? Bueno, es un jugador que en sus 4 temporadas, bueno, es de Indiana, que yo creo que eso ya en sí es un dato siempre importante. En sus 4 temporadas en Purdue estuvo las 4 en el mejor quinteto defensivo de la Big Ten, las 2 últimas como mejor defensor de una conferencia tan fuerte. Y en sus años en Europa, que ya son más de 10, yo creo que ha ganado dirección de juego, es capaz de jugar tanto al uno como al 2. Para mí es un 2 que juega de uno, aunque se le ha fichado como base. Pero bueno, creo que es un combo que puede hacer bien las 2 posiciones, que el pick and roll, pues eso, lo puede ejecutar mucho mejor que hace unos años y para mí la duda va a estar en que meta los tiros liberados y es capaz de aportar en defensa sobre todo y en ataque esas cositas de rol. Creo que puede ser un jugador muy importante en ese papel, sin olvidar que tiene por delante a Andrew Albisi y a jugadores como Dylan Ennis y Slaughter que van a ser los que lleven en ataque la voz cantante sin duda, sobre todo pues ese rol defensor un poco como Thomas Dimsa tenía el año pasado, siendo este para mí un mejor defensor. Emma. Sí, yo creo que es un comodín para esas posiciones de 1 y de 2, que puede aportar cosas diferentes a lo que tienen el resto de jugadores, como decía Carlos. Y bueno, el gran problema que él ha tenido en Europa, al margen de sus virtudes táctico-técnicas, esa lesión tan grave que tuvo siendo jugador de Lietuvo Ritas, que bueno, que yo creo que cortó un poco la proyección de lo que podía haber sido en Europa en lo que se ha quedado, ¿no? Pero de todas formas, como ya comentaba Carlos, es que hay que ver la playa de jugadores que tienen esas posiciones, ¿no? Gran Canaria. Es decir, pues tiene al BC que viene ¿no? de colgarse medalla en los Juegos Olímpicos, de Slaughter de ser un jugador clave desde su llegada a la Liga Endesa, no solo a Gran Canaria, sino también a Betis, y luego, pues evidentemente, sobre todo a un Dylan Ennis, que es top 5 en anotación de la competición, ¿no? Sí, pues bueno, es un jugador que va a ofrecer cosas distintas, sobre todo yo creo que cosas distintas a nivel defensivo, a nivel de esfuerzos, que bueno, que estos 3 jugadores pues no son especialistas en este sentido y bueno, pues todo lo que aporte será pues algo añadido a este Gran Canaria. Bueno, es hora también de poner las notas. Yo creo que Gran Canaria es de los equipos que mejor y más ha fichado. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vosotros creéis que posiblemente si hubiera que colocar ese título imaginario de equipo que mejor ha fichado en esta pretemporada, creéis que Gran Canaria cumpliría con el número 1, el número 2, el top 5? ¿Cómo lo veis, Carlos? Bueno, por fin comentaba en esta rueda de prensa que no había conseguido todos los jugadores que quería, que algunos les había dejado tirados, no dio nombres, pero entiendo yo que hablaba sobre todo de Sastre y Vives. También informamos en GC Basket News que Son Kilpatrick era esa pieza deseada que al final ha acabado llegando Kramer. Precisamente Kilpatrick se ha ido al Apoel Jerusalén, pero bueno, ¿qué equipo tiene a los jugadores que desea? Siempre hay un pez más grande, la NBA, por ejemplo. Por lo tanto, más allá de ese comentario de Porfi, creo que se ha fichado muy bien. Al final, antes hablábamos, y seguro que lo tocaremos después en profundidad, tema Ilimane Diop al 4 como una apuesta, que puede salir bien o puede salir mal, pero es que tienes a John Shurna, que lleva 2 temporadas siendo el segundo mejor jugador del equipo tras Matt Costello, una baja importante, por supuesto, bien cubierta con la llegada, por ejemplo, de Pusto Boy. Y como te digo, al final veo posiciones bien dobladas, algunas incluso con más de 2 jugadores, y no me olvido de los jóvenes, porque bueno, aquí hay un Le Plata con jugadores muy interesantes, algunos ya con experiencia en Liga Andesa como Rafa García, seguro que también después hablamos de ellos. Al final, un grupo de 15, 16, 17 jugadores para 2 competiciones, eso sí muy exigente, pero creo que ha fichado bastante bien el Gran. Sí, como decía Carlos, ¿no? Es muy complicado fichar, sobre todo, pues primeras opciones, ¿no? Es decir, tú cuando te vas al mercado a fichar y tienes, como si dijéramos, ¿no? Para que lo entiendan los espectadores, una lista y en esa lista, vas marcando tus prioridades, pues es muy complicado encontrar o llegar al número 1, ¿no? Tienes que ir bajando ¿no? en esas prioridades o en esas expectativas de fichar, ¿no? Dentro de lo que puedes fichar, pues si no puedes fichar al número 1 de la lista, pues bajas al 2 o bajas al 3, pero bueno, yo creo pues evidentemente que
al margen de esos jugadores deseados o tan deseados, pero también deseados por otros clubes, pues creo que Gran Canaria se ha movido bien, sobre todo con lo que decíamos, con jugadores con experiencia en la liga. La gran duda que me queda respecto a la confección de la plantilla en términos generales, pues bueno, es que con esa baja de Matt Costello, que era un jugador que podía ocupar dos posiciones, la de 4 y la de 5, pues bueno, te has tenido que inventar a Ilimane al 4, sin haber jugado, cada vez tira más de 3 o se sale más hacia fuera a tirar, no es un 4, y luego, pues bueno, lo que sí tienes también es la carta tapada de, ¿no? de Javi Beirán, perdón, de Javi Beirán, de Miquel Salvo, que es un jugador al que le hemos visto mucho jugar en la posición de 4, sobre todo más en su etapa en Guipúzcoa Basket, precisamente, ¿no? Con Porfi Fisac, ¿no? Que al 3, donde le hemos visto más y crecer en el de San Pablo Burgos, donde ha ido pues mejorando sobre todo sus prestaciones en los lanzamientos triples. Chema, escuchábamos un claxon ahí. ¿Puede ser que fuera el camión de helados que te estaba diciendo que bajaras? No lo sabemos, pero ya aprovecho y digo, ¿hay algún helado con Gran Canaria o ya han dado por cerrado el tema de fichajes? ¿O se está buscando? No, yo creo que con la llegada de Kramer la plantilla está... A ver, nunca puedo decir que las plantillas están cerradas porque los clubes siempre están en el mercado, pero a priori la plantilla está cerrada. En ese, en ese sentido, la única duda que queda en la confección, y ni siquiera es del primer equipo, es Rubén López de la Torre. Aunque Willy Villar dijo que se iba a quedar en el de Plata, es un jugador que ya ha debutado en la Liga Andesa y precisamente es el único 4 que tiene el de Plata, por lo tanto sería interesante que estuviera ahí, pues por lo que estábamos hablando antes de Ilimane Diop. La única duda es si se va a quedar el jugador madrileño y como digo, ni siquiera es jugador del primer equipo. Bueno, lo habéis comentado un poco por encima, pero apuesta arriesgada la de Ilimane Diop. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que puede ser un jugador importante? ¿Creéis que puede ser un jugador que simplemente aporte a rotación? ¿Cómo veis esa apuesta arriesgada a priori? Sí, Caso, por ejemplo. yo creo que no se puede descontextualizar de también la posición de 5. Está Artem Pustovoy, que junto con Dylan Ennis y Slaughter en la pretemporada están siendo los más importantes, van a ser un poco los faros del equipo. Luego en el 5 tiene de suplentes, en teoría, en un principio, a Halifa Diop, todavía muy verde, aunque yo creo que es un jugador que va a llegar muy alto. A mí me encanta cuando juega con Senegal en categorías inferiores. Y a Oliver Stevich, que es el hombre para todo, el capitán del equipo, de hecho, el líder fuera de la cancha. Y en el 4, como decíamos antes, a John Shurna. El tema es que Ilimane ha venido con un buen contrato, con muchas ganas de jugar. Lo que le ha traído a Gran Canaria es los minutos que le ha prometido Porfi y no está encajando bien, sobre todo en defensa está sufriendo mucho, desde que tiene que, cierto que da mucha intimidación lo que es en la pintura, pero desde que tiene que salir a defender a 6 metros, a 7 metros, el equipo es un mismatch constante. Siempre, también es cierto que te has enfrentado 2 veces al Lenovo Tenerife, que es uno de los mejores que mueve la pelota en Europa fuera de la Euroliga. Pero sinceramente con él en pista el equipo se ha visto muy achicado en ataque, abre la pista, ha metido todos los triples que ha tirado, pero se le nota que quiere irse hacia adentro. De todas maneras es un proceso. Tampoco sabemos, decíamos lo mismo de Matt Costello en enero, en diciembre y en noviembre y acabó la liga que parecía un 4 y uno de los mejores 4 de la competición. El otro día les escuchaba a ustedes hablar con Rafa Montión y hoy por hoy es un 4-5 nivel Euroliga, así que bueno, ese camino ya por fin lo conoce. Sí, y además contextualizando un poco la posición, es decir, pese a que tenga que crecer, ¿no? Es un jugador totalmente complementario a lo que es John Surna. John Surna es un 4, un ala pivot que abre el campo con tiro exterior, ¿no? Con ese latigazo en esa, ¿no? esa técnica de lanzamiento que tiene tan atípica o poco ortodoxa, pero claro, bueno, pues es un jugador totalmente diferente a lo que tiene Porfi en Surna, ¿no? Vamos a ver cómo se va acoplando y cómo va mejorando y evolucionando, sobre todo yo creo, ¿no? A nivel defensivo, que puede ser el gran talón de Aquiles, ¿no? De conseguir pues salir tanto a parar los lanzamientos exteriores pues, de jugadores, por ejemplo, ¿no? Pues por hablar de un equipo al que se han enfrentado en esta pretemporada, aunque estaba muy verde porque prácticamente no llegó hasta el final, a Kyle Wilger, ¿no? Es decir, que es un jugador, un 4 con mucha mano, ¿no? Bueno, yo creo que poco a poco, Kaylee Mane Diop también quería jugar y tenía ganas de salir de Vitoria,
y bueno, creo que también eso puede ser un plus para su acoplamiento y para su mejora. Tenemos que seguir hablando de fichajes. El gran caladero o uno de los grandes caladeros que habéis mirado es Zaragoza. Les habéis quitado a dos jugadores muy, muy importantes para los zaragozanos el año pasado, Dylan Ennis y Brusino. Nosotros en los repasos de cada jornada, o uno u otro siempre aparecía como estandarte del Zaragoza, con grandes puntuaciones, grandes actuaciones, y los dos han cogido el avión y se han ido a Gran Canaria. Muchos amigos en Zaragoza no vais a tener este año, desde luego. Eso seguro, se le preguntó a Porfi en la rueda de prensa de despedida de la temporada si le gustaban jugadores de Zaragoza, y había salido la información con respecto a Dylan Ennis, y él dijo que se llevaría 8, que como los había entrenado el año anterior, le encantaban muchos jugadores de Zaragoza. Al final fueron estos dos tan importantes, jugadores pues, que han tenido mucho, mucho nivel en la Liga Andesa, que tienen eso, un gran baloncesto que dar. Cierto que están los picos de forma. Nico Brusino pues, ha estado en los Juegos Olímpicos, como Andrew Albici, y bueno, AJ Slaughter también ha competido mucho en verano. Ahora mismo no están dando los tres su mejor versión, pero bueno, todavía quedan, vamos, 10 días para debutar en la competición, y bueno, como decía antes, lo positivo es que el equipo está muy bien doblado. El día que no esté bien Brusino es que por detrás tiene a Miquel Salvo, y Dylan ha venido para ser el líder. Es un jugador que es líder dentro y fuera de la cancha, desde las redes sociales, está promocionando muy bien la vida en Gran Canaria. Comentaban que tenía muchas ganas de vivir en la isla. Tiene una casa con unas vistas increíbles y está todo el día poniendo cosas en redes, y se nota que además es un ganador. Su rueda de prensa fue, no sé, un tornado. Es una persona arrolladora, con una personalidad arrolladora, y seguro que eso ayuda a ser vestuario. Y luego, evidentemente, es un crack. Además, yo no sé si hay muchos equipos que tengan la calidad exterior con AJ Slaughter y Dylan Ennis que tiene el Gran Canaria. Chema, buen amigo tuyo, ¿qué nos puedes contar de Dylan Ennis? Bueno, pues yo creo que es un jugador muy explosivo, que tiene un gran primer paso, que va hasta el final y fuerza mucho en muchas situaciones, y probablemente a veces sea un debe suyo, ¿no? Que a veces se pasa de forzar, pero bueno, va muy bien hacia adentro, lo que dirían los americanos, ¿no? All the way, ¿no? Luego también, pues tiene ese touch para meter esos triples, incluso desde el logo, como si a veces fuera Damian Lillard, ¿no? Triples muy lejanos. Y luego pues tiene algo que creo que va a conectar mucho con Gran Canaria, que es el carisma, ¿no? Es decir, es un jugador que pase lo que pase en la pista, siempre está sonriendo, siempre, ¿no? Interactúa con todo el mundo, con compañeros, con rivales, con público, y bueno, y tiene eso que engancha, ¿no? Y bueno, pues ha sido uno de los, yo creo, grandes fichajes de este Gran Canaria. Y bueno, vamos a ver, a mí me gustaría ver si Porfi es capaz de sacar de Brusino una versión de bastante mayor regularidad de la que hemos visto últimamente, ¿no? Yo creo que es un jugador al que hemos visto, pues por ejemplo, brillar en el Mundial de 2019, pero luego, pues por ejemplo, en la pasada temporada hemos visto muchos altibajos, ¿no? En sus prestaciones, días muy buenos y días muy discretos. Y creo que esa tiene que ser la gran aspiración de Porfi, ¿no? De conseguir sacar un Brusino regular, que será una gran noticia, pero bueno, con la pólvora que tiene este Gran Canaria en el perímetro, con Slaughter, con Ennis y con Brusino, creo que no va a necesitar que cada uno de ellos meta 20 puntos cada día, ¿no? Creo que tiene muchísimas prestaciones, y solo he hablado, ¿no? De los teóricos o posibles tres titulares, ¿no? Pero bueno, también a nivel de esfuerzos defensivos, pues por fin supongo que irá alternando roles y rotaciones para ver cómo es capaz, ¿no? de contener a los rivales, porque ya vimos, ¿no? que la pasada temporada, pues bueno, no fue buena para el Casa de Monzaragoza, pese a tener mucho talento individual ofensivo. Pues sí, esperemos que Gran Canaria pues, pueda suplir esos problemas pues, con estos fichajes. Chema y yo también nos ofrecemos a promocionar a Gran Canaria, o sea que cuando quieran, si nos quieren fichar, nosotros no tenemos tantos seguidores como Dylan Ennis, sobre todo no tenemos tanto carisma, pero por lo menos lo vamos a intentar. La plantilla estamos hablando de que está bien, que está doblada, que tiene muchos jugadores, que tiene mucho potencial. Bueno, la responsabilidad ahora también parte del entrenador, ¿no? Por Fisac, que el año pasado no empezó bien, un balance de 2-11, hubo muchas voces que incluso pedían su destitución, al final
pues con fichajes como AJ Slaughter y otros ajustes, bueno, pues se consiguió cambiar el rumbo de lo que llevábamos de la temporada y mejorar el rendimiento. Este año habéis comentado que no está del todo a gusto con la plantilla, que le hubiera gustado a lo mejor otro tipo de fichajes, pero aún así a priori por nombres tiene buen plantel. ¿Qué se le puede pedir a Porfi Fisac este año? Y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos del Gran Canaria este año? Carlos. Ahora que hemos comentado, grosso modo, las piezas interiores y las exteriores, el juego de Porfi es conocido por todos. Además, lo llevó como una bandera desde su primera rueda de prensa de presentación y va muy en consonancia con lo que quiere también Willy Villar. Un juego divertido, que sea capaz de enganchar al público. Claro, al final el año pasado ni público ni juego alegre porque los resultados no acompañaron, la confección de plantilla fue defectuosa, no lo digo yo, lo reconocen los propios protagonistas. Seguramente Jacob Wiley al 4 pues no encajó con Matt Costello y bueno, a medio de la Val, etcétera. Hay que recordar que, por ejemplo, Jay Slaughter estaba fichado en verano, con un problema médico, el que no le trajo a Gran Canaria hasta mucho más adelante. Eh, este caso es un escenario diferente, pero yo creo que va a ser un equipo con muchas ganas de jugar en campo abierto, si es capaz de defender, pues va a ganar muchísimos partidos, creo yo. Y en cuanto al objetivo, bueno, se le ha preguntado al presidente, lo ha hablado ya Porfi, también Willy Villar. Yo he hecho una encuesta también en Twitter. Creo que la afición tiene claro que estando entre los 8 mayores presupuestos, un poco difícil todavía saberlo, pero claramente tanto en la Eurocup como en la Liga Andesa, el Gran Canaria no entra en Copa del Rey desde 2017 por méritos deportivos, 2018 jugó como noveno clasificado por ser anfitrión. Creo que hay que clasificarse para la Copa, estar entre los 8 primeros. Vamos a ver si eso significa continuar en Eurocup, porque Jordi Valle ha publicado que las licencias trianuales son para Valencia, Juventud y Gran Canaria. De todas maneras, no hay aún confirmación oficial de este extremo. El presidente ha negado que esto todavía sea oficial. Y en el caso de la Eurocup, con el nuevo formato, por lo menos llegar a los playoffs. Los 8 primeros de cada uno de los dos grupos se meten en las eliminatorias por el título a un partido. Creo que lo mínimo exigible es por lo menos estar en esas eliminatorias. Chema. Sí, yo creo que al Gran Canaria hay que exigirle, pues casi voy a decir, que empezar la temporada donde la acabó el año pasado, tanto en playoff como en Eurocup, ¿no? En Eurocup en las eliminatorias, ¿no? Por el título y en Liga Endesa, pues entre los 8 equipos elegidos, ¿no? Para jugar Copa del Rey y el playoff, ¿no? Y sobre todo hacerlo sin tantos apuros y sin tener que hacer un rush final tan grande y de tanto esfuerzo como el que tuvo que hacer, ¿no? Creo que, bueno, que la plantilla está confeccionada para que empiece a rendir pues más desde el primer día, ¿no? Sin tantas incógnitas, sin tantos problemas de aclimatación. Y bueno, no hemos hablado tampoco mucho de un jugador que para mí es clave y que lo está demostrando en la pretemporada, que es Pusto Boy, ¿no? Que está recuperando sensaciones, que tenía mucha hambre de juego, que es un 5, podríamos decir, old school, ¿no? No se ven tantos 5, ¿no? Como él ya, que jueguen de espaldas, que sea capaz también, ¿no? De jugar bien esas continuaciones y creo que va a anclar mucho al equipo tanto en ataque como en defensa. Bueno, pues me habéis esquivado un poco la pregunta de Porfi, me habéis ido un poco más a los objetivos, así que os voy a tener que volver a repreguntar. ¿Creéis que Porfi puede sacar todo el rendimiento a esta plantilla? ¿O que la excusa de que a lo mejor no ha tenido, que ya lo ha dicho en rueda de prensa, que no ha tenido los fichajes que a él le hubiera gustado, ya es como un poco una excusa? Para mí, precisamente, es que además lo ha dicho Dylan Ennis muchísimas veces, una de las virtudes, bueno, de las características del juego de Porfi es que es muy libre, algunos puristas lo llamarán anárquico, otros americanos exteriores como Ennis o Slaughter están encantados de jugar para un entrenador que, como ellos mismos han dicho, no los encorseta. De hecho, Dylan contaba en una de las interioridades de pretemporada que no hay un base. El base y el escolta, el primero que esté más cerca es el que sube la bola, lo que yo decía antes, esa querencia por el juego en campo abierto. Por ejemplo, a mí Nico Brusino no tuvo un buen primer paso por Gran Canaria, no fue muy importante con Luis Casimiro, se fue a Tenerife recién llegado de Dallas en su primera experiencia europea, pero ya desde aquel momento a mí era un jugador que me encantaba cómo leía los espacios. Si tú tienes creadores como van a ser este AJ y este Dylan, también Andrew Albisi siempre ha sido un gran pasador, o vamos a ver Chris Kramer al 1 o al 2, y otros que pueden leer muy bien los espacios, como Pustoboy por dentro, como Brusino en la esquina. Vamos a ver si también Miquel Salvo es capaz de anotar esos triples, pero bueno, si no, también es capaz de jugar la puerta atrás.
yo veo un equipo que en ataque va a ser muy, muy peligroso, tanto en la transición como en el 5x5. Lo que te decía antes, como entre los triples y este equipo sea capaz de defender a un buen nivel, todavía con las dudas de qué va a hacer Porfi, estamos viendo que los bloqueos con jugadores muy altos defendiendo los están pasando en show. Porfi nunca ha sido muy de meter muchas defensas en zona, defensas alternativas, pero más allá de eso, yo estoy ilusionado personalmente. Chema, ¿algo que añadir al tema de Porfi? Bueno, yo creo que Porfi ha sido capaz de sacar lo mejor, por ejemplo, de la plantilla que tuvo en Zaragoza, ¿no? Llevarla a cotas muy importantes. Creo que, bueno, que por eso también se ha apoyado de jugadores que tuvo en Zaragoza porque le funcionaron muy bien o de jugadores conocidos. Y bueno, creo que eso le va a ayudar, ¿no? Le va a ayudar a alcanzar los objetivos, pero yo creo que está sobradamente capacitado bueno, para llevar a este Gran Canaria a buen puerto, ¿no? A veces nos olvidamos, ¿no? De que muchas veces los deberes de la temporada hay que hacerlos en verano. Realmente el Gran Canaria no hizo bien los deberes la pasada temporada, en el pasado verano, y tuvo que ir, pues, ¿no? Pues, a ser un estudiante de última hora en muchas situaciones para ir poniendo parches. Bueno, este año sí ha hecho los deberes, ha construido un equipo, yo creo, que compacto y sólido y con experiencia desde el primer momento, y eso es bueno, lo que le va a llevar yo creo, a tener una mayor estabilidad desde el inicio y a una mayor competitividad, sobre todo porque, si recordáis la pasada temporada, lo que era este año es que era un equipo con ese potencial por fichajes, pues se quedará, yo recuerdo en aquel mal inicio, pues muchas veces en un promedio de 75 puntos anotados, ¿no? Cuando tenía un caudal ofensivo y por el juego que le gusta por Fisac, ese juego alegre, pues irse a esos pocos puntos. Bueno, pues yo creo que hemos repasado muy bien lo que va a ser la línea del Gran Canaria en España, en la competición doméstica. Carlos ya nos ha anticipado un poco también los temas Eurocup, pero quería preguntaros específicamente por los objetivos del Gran Canaria en Eurocup. Nos has comentado el tema de las licencias, que posiblemente consigan esa licencia trianual, que les ayude también, que es muy importante para los equipos saber qué competición europea van a jugar de cara a poder fichar, de cara a poder ofrecer ese tipo de competiciones a jugadores que quieran venir al proyecto. Bueno, el Eurocup se está poniendo muy complicado, hay plantillas muy fuertes y muy importantes. ¿Cómo veis el paso de Gran Canaria por esta competición? En eso que comentas, lo ha dicho Willy Villar en su entrevista, es que muchos jugadores han venido con contratos de 2 años, que además es un poco el rumbo que el Granca históricamente siempre ha tenido, también con Verdi Pérez y con Imar Ojeda, fichar entrenadores y jugadores de 2 en 2 años, y bueno, yo creo que precisamente por aquí, tras bueno, 4 malas temporadas, por decirlo de alguna manera, aunque la pasada al final se acabaron cumpliendo los objetivos, es importante tener esa cierta estabilidad en la competición europea. Al final no sucede como en la Euroliga, que los equipos que vienen de Eurocup metiéndose en el top 8 vuelven a conseguir licencia para el año siguiente, por lo tanto, podría ser un poco complicado establecer el objetivo para el Gran Canaria, eh, más si cabe este año, pues con esas eliminatorias a un partido en las que puede pasar cualquier cosa. Además, tenemos equipos prácticamente Euroliga, como ese Partizan, como el Valencia. Sería una locura prácticamente meter al Gran Canaria entre los favoritos, pero bueno, no nos olvidemos que es actual semifinalista, que perdió contra Mónaco por 3 y 2 puntos, si no recuerdo mal, esa eliminatoria. Mónaco acabó siendo el campeón, es equipo ahora mismo de Euroliga, y el Gran Canaria, como yo dije antes, está entre los mayores presupuestos de la competición. Yo creo que tiene que intentar, como históricamente se ha hecho con diferentes formatos, encerrar todos los partidos, conseguir llevarse todos los partidos en casa en la fase de grupos, y eso le va a permitir estar por encima del 50%, y ahí ya, si eres cabeza de serie en las primeras eliminatorias, todo cambia porque te aseguras la, la ventaja de campo este año. Y para mí no es un tema menor, bueno, por la promoción turística de Gran Canaria. La final se va a celebrar, no sé si es oficial, pero ya lo ha contado, por ejemplo, en Raku Bertomeu, junto a la Euroliga, y hombre, la exposición mediática que puede implicarle al club, incluso a los jugadores, estar en esa final, es muy gorda. Yo no sé dónde poner el listón mínimo, pero hombre, intentar avanzar rondas en playoff. Bueno, Chema, ¿tú qué opinas? Porque además es una competición que a ti te va bien, ¿no? Porque los intereses los tienes puestos también ahí.
Bueno, yo creo que Gran Canaria está encuadrado en, para mí, ¿no? Probablemente el grupo más asequible de los dos, porque creo que en el otro grupo pues va a haber mayor intercambio de golpes. Creo que, bueno, que a Gran Canaria también le ayudaría conocer, ¿no? Cuanto antes, si tiene esa licencia trianual, porque eso también hace que pese a que no descuides la Liga Endesa, también tengas esa presión de para intentar repetir en la Eurocup, quedar lo más arriba posible. Pero bueno, respecto a la competición europea, bueno, yo creo que al ser un grupo, pese a ser complicado, porque los dos son complicados, un pelín más asequible, pues creo que intentar quedar lo más arriba posible, como decía Carlos, para conseguir el factor campo de cara a esa primera ronda, a esa muerte súbita, porque recordemos que la Eurocup va a partido único en esas eliminatorias y bueno, y a partir de ahí, pues soñar y ver dónde puedes llegar. Ya vimos que el año pasado llegaron a estas semifinales y tocaron con la yema de los dedos la final porque los partidos fueron muy apretados frente a Mónaco. O sea que bueno, yo creo que Gran Canaria tiene opciones intactas de llegar muy lejos en esta Eurocup y sobre todo, pues bueno, pues si consigue esa licencia, pues pese a que el equipo querrá quedar entre los 8 primeros de la Liga Endesa para jugar pues la Copa del Rey y los playoffs, pues no tener también esa ansiedad que a veces te da de lo de, vulgarmente se dice, de no poner los huevos en la misma cesta, porque al final cuando juegas dos competiciones tan complicadas, pues el rendimiento en una puede ser muy bueno y en otra puede ser más discreto, ¿no? Y parece que a veces pues los equipos se centran más en Europa y lo que tienes en Europa lo vas perdiendo en la Liga Endesa y vas mucho mejor en Europa que en la Liga Endesa, pero claro, es la pescadilla que se muerde de la cola, porque si necesitas la Liga Endesa para volver a Europa, pues tienes que apretar más, ¿no? O sea que bueno, vamos a ver, pero yo creo que el equipo tiene potencial muy interesante tanto para la competición doméstica como para la competición europea. En ese sentido, déjame poner en valor, Chema, la liga andesa. Yo creo que hay mucha gente que debe pensar que no ve a otras ligas europeas, que somos chauvinistas, pero el propio Chris Kramer en su presentación lo dijo. Yo llevaba muchos años queriendo jugar en la liga andesa porque es la mejor liga del mundo después de la Euroliga en la NBA, por decirlo de alguna manera. Que al final el Gran Canaria juega la tercera y cuarta mejor competición de baloncesto del mundo. Y es complicado especialmente por eso, porque la otra competición es la Liga Andesa, en la que no hay un partido sencillo, como sí que pasa en muchas otras ligas. Y claro, pues a veces el lunes el entrenador tiene que decidir en qué partido enfocar la semana, pues por las cargas físicas. Por eso es también tan importante tener una plantilla larga. Bueno, eso que comentaba Carlos, bueno, lo presumimos mucho, ¿no? Sabemos que tenemos una gran liga andesa, que el nivel cada vez está más alto, cada vez es más complicado. Hemos estado hablando en otros análisis que el año pasado, pues quizá por la situación del Guipúzcoa, podía haber un equipo claramente con posibilidades de bajar. Este año, desde luego, la situación es muy distinta y todos los equipos se han reforzado muy bien. Y el ejemplo mejor es el de Gran Canaria. Vamos a hablar del último tema, que bueno, ya aprovecho y recomiendo a todo el mundo que se suscriba al canal de 2 contra 1, a nuestras redes sociales y por supuesto también a las de Carlos Sánchez, que hace una labor informativa siempre impresionante y sobre todo que colabora siempre con nuestro canal, nos da retweet y tal. O sea que por aquí ya darte las gracias y sobre todo pues animaros a que le sigáis porque la información que da siempre es de primera mano y es muy buena. Y por eso le voy a preguntar sobre el patrocinador nuevo. Llevo haciendo un gran esfuerzo durante todo el vídeo para no decir Herbalife Gran Canaria y solo decir Gran Canaria. ¿Qué ha pasado con el patrocinador? ¿Qué nos puedes contar con respecto a ese cambio y al futuro? Bueno, la relación con Herbalife ha sido muy larga y fructífera para las dos partes, como tanto el club como la empresa han plasmado en comunicado. De hecho, Herbalife continúa patrocinando al Gran Canaria a sus categorías de formación. El de plata, por ejemplo, se llama Herbalife, bueno, se empieza a llamar ahora Herbalife Gran Canaria. Ha bajado aproximadamente en una sexta parte su aportación y bueno, la información que ha publicado recientemente el diario de la provincia es que Lopesan, una de las empresas relacionadas con el sector turístico más importante de Canarias, pasará a ser el nuevo patrocinador con el naming right, hablan de una cantidad en torno a la mitad de lo que aportaba Herbalife, pero que bueno, que al final si sumas prácticamente una y la otra
se queda en un 80% de la aportación anterior. Recordemos que aquel contrato se firmó antes de la pandemia y que los Claro. presupuestos del baloncesto europeo han ido a la baja. Yo, por lo que leo siempre en muchos medios, se estima que aproximadamente en un tercio, entre un 30 y un 40%, y además también siempre muchos hemos acusado al Granca de no ser capaces de involucrar a lo que digo, al sector turístico, que en Canarias es muy importante. Hablan en torno de un 80% de la economía canaria de forma directa o indirecta proviene del turismo. Por lo tanto, yo creo que es una relación muy interesante, no solo en el corto plazo, sino, bueno, para que si empresas como Lenovo en el Club Baloncesto Canarias han venido a promocionarse en un equipo que juega la Basketball Champions League, ¿por qué no puede ver un gran retorno Lopezán, por ejemplo, con el Gran Canaria? Y lo que te dije antes, ojalá que llegue a la final de la Eurocup y se vea en ese contexto Final Four de Euroliga, pues evidentemente es una exposición mediática bestial. Chema, no sé si quieres comentar algo con respecto a este patrocinio o bueno, o en general analizar por la situación de los patrocinios, que es verdad que como decía Carlos, pues la situación después de la pandemia ha sido complicada. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que probablemente, aunque la gente a veces me tacha de loco cuando comento esto, que los impactos de cualquier crisis, hemos tenido una crisis sanitaria que también repercute en cierto modo a nivel económico, no se nota en la temporada en la que tiene su curso, ¿no? Esta pandemia que ha tenido su curso, digamos, ¿no? Entre dos temporadas, al final de una y el inicio de otra, sino en la temporada siguiente. Y bueno, creo que es una buena noticia que muchos de los equipos de la Liga Endesa estén encontrando o nuevos patrocinadores o mantengan los suyos, y eso lo estamos viendo en el mercado, ¿no? Porque pese al impacto que tiene no tener dinero recaudado de abonos o contar, ¿no?, con estimaciones más pequeñas de cara a los abonados, creo que el nivel competitivo de las plantillas pues ha subido bastante, ¿no? Creo que el nivel medio hace que los equipos se hayan reforzado muy bien y que creo que vamos a tener una Liga Endesa muy interesante. O sea, que creo que en ese sentido pues tenemos que quitarnos un poco el sombrero con la mayoría de los clubes de la Liga Endesa, porque creo que están haciendo muy bien su trabajo en las oficinas, que como ya decíamos antes, ¿no? A veces también ese trabajo de verano es mucho más importante que el de la temporada, porque al final se refleja en la temporada, quiero decir. Los resultados deportivos muchas veces son el reflejo del trabajo que haces en la off-season, que dirían los americanos. Eso es. Sí, Carlos, ¿querías decir algo? En ese sentido, hablamos con Chema y con Emiliano en pleno confinamiento y yo expresé en aquel momento mis dudas sobre la capacidad que iba a tener la Liga Endesa para mantenerse como hegemónica en Europa, porque, bueno, porque estamos viendo crecimientos como el de la Liga Italiana, también por el tema de los impuestos. ¿Qué pasaría con China? Japón está creciendo mucho. Bueno, quería decir más bien en el contexto internacional, sobre todo en el europeo, pero pasado un año y medio, todavía, como dice Chema, seguramente este año notemos más el impacto de la crisis. Yo diría que incluso la Liga Endesa se ha separado un poco, entre otras cosas, por contratos como el de Movistar, por el operador televisivo y Endesa y otros patrocinadores, de las que le vienen por detrás, aunque hay muy buen baloncesto en Alemania, en Italia, en Turquía, en Rusia. Bueno, nosotros también hemos pasado esos problemas. De momento no tenemos patrocinador. Desde aquí abrimos las puertas por si alguien nos quiere patrocinar, que no hay ningún problema, ¿no, Chema? Bueno, tenemos un patrocinador importante, ¿no? Que son nuestros amigos de Mad Basket, Eso es. que colaboran con nosotros. Ahí les tenéis en la calle Elfo y en el Magariños. Podéis ir a cualquiera de sus dos tiendas, o si no vivís en Madrid, esa versión virtual para adquirir. Pues ahora había, ¿no?, camisetas de la pasada temporada en oferta que se estaban agotando, pero pronto llegarán las nuevas. O sea que es momento para la vuelta al cole y para la vuelta a las canchas. Menos mal que está Chema para corregirme, porque es verdad que no me acordaba de nuestros amigos de Mad Basket, que como siempre están con nosotros, nos proveen de esas camisetas que vamos sorteando cada mes con el MVP del mes. Y por aquí, pues claro, darle las gracias y animar a la gente a que les vea online o sin duda en las tiendas, que son un espectáculo, porque la verdad es que vas y te dan ganas de llevarte pues hasta uno de nuestros amigos que está allí vendiendo, te dan ganas de llevártelo, porque la verdad es que tienen de todo. Así que nada, para terminar, Carlos, estamos haciendo este complejo ejercicio de decir cuál va a ser el quinteto con el que Gran Canaria se va a jugar los partidos importantes, ¿no? Sabemos que es meramente suposiciones y que es difícil porque luego pues se depende de rendimientos, de momentos físicos, de lesiones, pero bueno,
Tú, si tuvieras que decir, voy a poner este quinteto en el videojuego donde juega Gran Canaria, ¿a quién pondrías? A ver, como dice Chema, lo importante es el que acaba el partido, pero por eso más que de titular voy a hablar de ese quinteto de final de partido. Yo creo que en cancha va a estar sí o sí Artem Pustovoy. Yo creo que va a estar Xhurna por delante de Ilimane Diop, porque yo creo que va a ser mejor temporada. Nico Brusino por fuera. Ujú. Y luego realmente, claro, son perfiles muy distintos. Yo pondría a Dylan Ennis y Slaughter juntos, pero claro, defienden más y mejor Albici, Kramer, entonces también depende un poco de lo que necesites en ese final de partido. Así que te digo Slaughter Ennis, pero es posible que no compartirán muchos minutos sin duda, pero que se alternen para tener a un buen defensor al lado como son Kramer y Albici. Vamos, que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Yo tengo claro que este equipo va a jugar a muchos puntos, pero como te decía antes, para eso van a tener que defender muy bien. Bueno, Chema, ¿tú a quién pondrías si fueras el entrenador de Gran Canaria y te tuvieras que jugar ahí los dineros? Pues me lo ha quitado todo Carlos, no tengo Nada que cambiar. porque creo que su análisis es acertado y creo que es lo que vamos a ver, la verdad. Bueno, pues yo creo que no se me olvida nada, que hemos repasado toda la actualidad de Gran Canaria durante el verano, justo antes de que empiece la temporada. No sé si queréis añadir algo más, sobre todo tú, Carlos, que estás más pegado a la actualidad, algo que se nos olvide. No, bueno, las salidas evidentemente han sido muy importantes también desde el punto de vista emocional, como el caso de Javi Beirán, pero ya hemos comentado que las altas cubren muy bien las bajas, las expectativas por aquí en el club y en la afición son las máximas y con muchas ganas, pues eso, de que vuelva al público, vamos a ver en qué proporción, que la Supercopa sirva un poco de experimento en la isla de aquí al lado y de que empiece ya la competición y sobre todo que no haya suspensiones, que el calendario se acabe cumpliendo en tiempo y forma. Bueno, pues nada, daros las gracias, como siempre, a Chema y a ti, Carlos, que como he dicho antes, pues que siempre nos ayudas a dar visibilidad a nuestros contenidos, que nos tienes informados siempre de toda la actualidad de Gran Canaria y que siempre es un placer, porque en cuanto levantamos el teléfono y te pedimos que vengas aquí a nuestro programa, a deleitarnos con tu sabiduría, pues sin duda lo dudas y son todo facilidades. Así que nada, por nuestra parte, muchas gracias. Y si no tenéis nada más que añadir, nos vemos en el próximo 2 contra 1.